Bueno muchachos, en esta clase vamos a iniciar con la actividad que habíamos dejado en la clase anterior, la vamos a socializar rápidamente. Recuerden, es una actividad donde se plantean 8 diferentes reacciones y el objetivo era que ustedes identificaran qué tipo de enzima cataliza cada una de ellas. Entonces lo vamos a hacer rápidamente. Entonces vamos a sacar nuestro lápiz y en esta primera enzima, entonces tenemos, la enzima se llama fosfohexosa isomerasa. Entonces tenemos el mismo nombre de la enzima, me está identificando su función. Entonces su función es isomerasa, entonces es una enzima y me va a generar un isómero del sustrato. Entonces tenemos glucosa 6-fosfato y vamos a tener fructosa 6-fosfato. Bueno, el objetivo, ya como identificamos el tipo de enzima, entonces lo que debemos hacer es pasar a identificar, si ya sabemos es una isomerasa, qué tipo de isomería me genera. ¿Listo? Entonces acá tenemos la glucosa y tenemos, si observamos bien digamos, para identificar el tipo de isomería tenemos que fijarnos muy bien en el sustrato y en el producto e identificar lo que cambió del sustrato al producto. ¿Listo? En este caso vemos que es un carbohidrato, ¿cierto? Y que tenemos ese ciclo se está cerrando entre el carbono 1 y el carbono 5. ¿Listo? Mientras en el producto tenemos el ciclo se está cerrando entre el carbono 2, ¿cierto? Entre el carbono 2 y el carbono 5. Entonces recuerde eso, ya me identifica que tendríamos diferente grupo funcional. Cuando los carbohidratos se cierran entre el carbono 1 y el carbono 5, entonces estamos hablando de un grupo funcional aldehído, o sea, de una aldosa. ¿Listo? Entonces la glucosa es una aldosa. ¿Listo? Mientras que si se cierra el ciclo entre el carbono 2 y el carbono 5, entonces estaríamos hablando de una cetosa. ¿Listo? Entonces tenemos allí que del sustrato al producto, entonces se cambió el grupo funcional. ¿Listo? Entonces, como cambió el grupo funcional, entonces tenemos esta isomerasa es de función. ¿Listo? O sea, me va a cambiar el grupo funcional, por ende, su isomería de función. ¿Listo? Otro detalle puntual de esta reacción es cuando preguntamos cuál es el tipo de reacción, entonces decimos esta reacción es de tipo reversible. ¿Por qué? Porque tenemos que se puede generar en los dos sentidos. ¿Listo? De ida y vuelta, la misma enzima me puede generar ambos isómeros. ¿Listo? Bueno, esta enzima entonces sería una enzima simple. ¿Por qué? Porque no tiene ningún cofactor. Miren acá en la flecha, debajo de la flecha no tenemos relacionado ningún cofactor. Ni NAD ni FAD, que son cofactores orgánicos, ni tampoco tenemos al magnesio, es un cofactor inorgánico. ¿Listo? Bueno, en la segunda reacción entonces tenemos a gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. A partir del nombre, recuerden que yo puedo identificar características de la enzima. En este caso, el nombre que me lo identifica, entonces es deshidrogenasa. ¿Listo? Este término deshidrogenasa, entonces recuerden que des significa eliminación. ¿Listo? Entonces des es el prefijo de eliminación, que va a eliminar hidrógeno. ¿Listo? Y la terminación de la enzima asa, entonces me está identificando dentro del nombre el tipo de función. Si va a eliminar hidrógeno, entonces va a ser una enzima de tipo óxido reductasa. ¿Listo? Entonces la enzima va a ser óxido reductasa. ¿Listo? No vamos a escribir el nombre completo, pero entonces ya sabemos esta enzima es de óxido reducción. ¿Listo? Bueno, eso por parte del nombre, ¿cierto? Sin embargo, también yo puedo identificar fácilmente si, digamos, las enzimas oxidorreductasas por el cofactor. ¿Listo? En este caso el cofactor es NAT.
Entonces el NAD siempre va a estar vinculado a enzimas oxidorreductasas, el NAD y el FAT. Siempre encontremos NAD y FAT, entonces van a ser enzimas oxidorreductasas. ¿Listo? Bueno. Allí entonces ya es identificando pues su función, la función de la enzima es oxidorreductasa. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente ya identificar, por ejemplo, ese NAD, qué hidrógeno se va a llevar. El NAD acá aparece oxidado. ¿Listo? Aquí el NAD estaría oxidado. Recuerden el NAD siempre con este más que tenemos acá. Ese más me indica que está oxidado. El NAD, cuando tiene hidrógeno, entonces vamos a saber que está reducido. ¿Listo? Entonces, el NAD solo, NAD más, entonces está oxidado. El NAD y un hidrógeno, entonces el NADH va a estar reducido. ¿Listo? Eso me determina cualidades sobre el sustrato y el producto. Entonces, siempre el NAD arranque oxidado, o en este caso lo vemos que al principio de la reacción va a estar oxidado. Entonces, nuestro sustrato, en este caso es el gliceraldehído 3-fosfato, va a estar lo contrario, o sea, va a estar reducido. ¿Listo? Va a estar reducido. Mientras si el NAD termina reducido, entonces mi producto es el 1,3-difosfoglicerato, entonces va a estar lo contrario a el NAD, entonces estaría oxidado. ¿Listo? Entonces estos siempre van a ser contrarios. Si el NAD arranca oxidado, el sustrato, arrancaría reducido. Si el NAD termina reducido, entonces el producto va a quedar oxidado. ¿Listo? Bueno, y último detalle de esta reacción, entonces es qué hidrógeno se lleva al NAD. Entonces, para saber eso, comparamos las estructuras del sustrato y el producto e identificamos que este hidrógeno es el que se va a llevar el NAD. ¿Listo? El NAD se va a llevar ese hidrógeno. ¿Listo? Y miren acá un detalle importante que lo vamos a trabajar en varias rutas metabólicas, es este PI. Este PI quiere decir fosfato inorgánico. Entonces, reemplazando ese hidrógeno, entonces va a llegar un fosfato inorgánico a posarse allí sobre la estructura. ¿Listo? Bueno, ¿qué tipo de reacción tenemos? Por último, entonces tenemos a una reacción de tipo reversible, va en los dos sentidos. ¿Listo? Cuando tenemos la flecha en los dos sentidos, entonces tenemos es una reacción reversible. ¿Listo? Vamos con esta tercera reacción, entonces tenemos la fosfofructosinasa 1. Entonces, a partir del nombre, este término sinasa, les estoy resaltando acá, recuerden que es un término que me va a identificar el tipo de enzima como transferasa. ¿Listo? Entonces, todas las sinasas on C, todas las quinasas on Q o todas las quinasas on K van a ser enzimas transferasas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a transferir algo. ¿Listo? Entonces, si ya a partir del nombre identificamos es transferasa, entonces en las transferasas nos vamos a hacer dos sencillas preguntas, que es ¿qué transfieren? Si ya sabemos es una transferasa, tenemos que identificar qué se transfiere. Para eso, entonces yo observo el sustrato y observo el producto. ¿Listo? Y observo qué es lo que cambia. Si ustedes observan detenidamente la fructosa 6-fosfato, entonces observamos que tiene un solo fosfato en el carbono 6, que precisamente me lo está identificando en el nombre, ¿cierto? Ya en el producto tenemos fructosa 1,6-difosfato. ¿Qué quiere decir eso? Que ya vamos a tener dos fosfatos. Uno en el 6, que era el mismo que tenemos en el sustrato, pero vamos a tener uno adicional en el carbono 1. ¿Listo? Que es el que observamos acá. Entonces, si observamos acá, tenemos un fosfato que en el sustrato teníamos era todo el grupo H completo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se transfirió es un fosfato. ¿Listo? La segunda pregunta es,
¿De dónde a dónde se transporta este fosfato? ¿Listo? ¿De dónde a dónde se transfiere este fosfato? Y acá, pues, observando también detalladamente la reacción, entonces ustedes observan acá al ATP. Entonces, como les comentaba, tenemos el ATP, la T me está identificando que tenemos 3 fosfatos. ¿Listo? Esa P me identifica que tiene 3 fosfatos. Entonces, es lo que va a pasar, que uno de esos 3 fosfatos, ese que se le va a transferir acá a la fructosa en el carbono 1. ¿Listo? Como me quedan solo 2 fosfatos, entonces por eso me va a quedar como ADP, solamente con 2 fosfatos. ¿Listo? Entonces nuevamente repito, es una transferasa porque es una sinasa, ¿listo? Terminación sinasa en el nombre, entonces ya identificamos es una transferasa. La primera pregunta que nos hacemos sobre las transferasas es ¿qué transfiere? ¿Y qué va a transferir? Un grupo fosfato. ¿Listo? ¿Y de dónde a dónde? Lo va a transferir del ATP a el carbono número 1 de la fructosa. Para el producto me queda fructosa 1-fosfato. ¿Listo? Bueno, en esta enzima entonces vamos a tener que utilizar un cofactor, ¿cierto? Que es el magnesio. Y ese cofactor, por ser un metal, entonces denominamos es un cofactor de tipo inorgánico. ¿Listo? Bueno. Y finalmente observamos la reacción y la reacción solo va en un solo sentido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es una reacción de tipo irreversible. ¿Listo? Va a ser irreversible. Precisamente porque va a estar orientada en un solo sentido. ¿Listo? Bueno, finalmente la última reacción de esta diapositiva, entonces tenemos la enzima enolasa. Esa enzima, a partir del nombre yo no identifico nada. ¿Listo? El nombre no me está diciendo nada de la función de la enzima. Entonces tengo que observar, en estas enzimas el nombre no me indica nada, no me da ninguna pista. Entonces tengo que observar el sustrato y el producto. ¿Listo? Y determinar qué es lo que cambia, es lo que ocurre allí. Si lo observamos detenidamente, entonces lo que vamos a tener es que acá solo tenemos el doble enlace, ¿cierto? Con el oxígeno, mientras acá, aparte de ese doble enlace en oxígeno y no cambia, tenemos otro doble enlace entre estos 2 carbonos. ¿Qué quiere decir eso? Que el sustrato no teníamos doble enlace carbono-carbono, mientras en el producto ya tenemos un doble enlace carbono-carbono. ¿Listo? Entonces recuerden que las enzimas que constituyen dobles enlaces o rompen dobles enlaces, entonces tenemos que son las enzimas de tipo liasa. ¿Listo? Entonces la enolasa va a ser una enzima liasa. Para constituir ese doble enlace, algo tiene que salir de la molécula. Entonces, ¿qué va a salir? Entonces va a salir un hidrógeno de este carbono, ¿cierto? Y va a salir el grupo OH de este carbono. ¿Listo? Entonces, ese hidrógeno y ese grupo OH, entonces me van a generar una molécula de agua. ¿Listo? Entonces allí vamos a tener que se me forma una molécula de agua. Esa molécula de agua entonces va a salir como tal de la molécula. Al salir entonces me va a generar un electrón libre en este carbono, ¿cierto? Producto de la ruptura con el hidrógeno y producto de la ruptura con ese grupo OH, entonces vamos a tener un electrón libre en ese carbono. Lo que me va a constituir finalmente, esos electrones libres se van a unir de esos 2 carbonos para constituirme ese doble enlace. ¿Listo? Bueno, la enzima es de tipo reversible. ¿Por qué? Porque va en los 2 sentidos. ¿Listo? Y esta enzima no va a tener ningún cofactor. ¿Listo? Mire que no tiene ni al NAD, ni al FAT, ni tiene al magnesio. Entonces recuerden, el NAD y FAT son cofactores de tipo orgánico. ¿Listo? Mientras el magnesio es un cofactor de tipo inorgánico. NAD y FAT de tipo orgánico y el magnesio de tipo inorgánico. ¿Listo? Bueno,
Vamos a avanzar a las últimas 4 reacciones. Entonces, esta primera reacción nuevamente, miren, piruvato sinasa. En el nombre, nuevamente tenemos la sinasa, entonces ya sabemos es una enzima transferasa. Solamente por el nombre lo puedo determinar. ¿Listo? Entonces recuerden que en las transferasas nos vamos a hacer dos preguntas. Entonces, primero que todo, ¿qué transfiere? Para identificar qué transfiere, yo tengo que visualizar el sustrato y luego el producto. ¿Listo? Entonces, si los observo detenidamente, veo que cambia. ¿Y qué es lo que cambia? Que acá teníamos un fosfato en el carbono 2, mientras acá ya en el carbono 2, en el producto, no tenemos el grupo fosfato. Entonces, eso es lo que se va a transferir. ¿Listo? Hay ruptura de este enlace y este grupo fosfato es el que se va a transferir. ¿Listo? La segunda pregunta, recuerden, ¿a dónde se va a ir ese grupo fosfato? ¿Dónde se va a transferir? Entonces, si observamos detalladamente otros elementos de la reacción, acá tenemos un ADP. Entonces, recuerden, esa D me está identificando que solamente tiene 2 fosfatos. ¿Listo? Y miren cómo termina ese ADP. Ese ADP termina con un ATP. ¿Qué quiere decir eso? Que termina con 3 fosfatos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que el fosfato que tenía el sustrato se lo transfirió al ADP, ¿cierto? Para constituir el ATP. ¿Listo? Bueno, entonces nuevamente una enzima transferasa por su terminación sinasa, observo que lo que transfiere es un fosfato. ¿De dónde a dónde lo transfiere? Del sustrato al ADP para conformar el ATP. ¿Listo? Otra característica de esta enzima es que tiene un cofactor y ese cofactor es de tipo inorgánico. ¿Listo? Y finalmente es una reacción de tipo reversible. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene la flecha irreversible, perdón, nuevamente, irreversible, discúlpenme acá, irreversible, porque va en un solo sentido. ¿Listo? Entonces esa reacción no se puede generar en el otro sentido, únicamente va en un solo sentido. ¿Listo? Bueno. Siguiente reacción, entonces tenemos lactato deshidrogenasa. Entonces a partir de ese nombre, ya sabemos, entonces es eliminación, ¿listo? Y que me va a eliminar hidrógeno, ¿listo? Entonces ahí ya sabemos, esta enzima es una enzima oxidorreductasa, ¿listo? Oxidorreductasa a partir del nombre. ¿Qué otra característica yo puedo identificar esa oxidorreductasa? Que va a tener NAD, ¿listo? Todas las enzimas que tengan NAD y FAD como cofactor son de tipo oxidorreductasas, ¿listo? Bueno, entonces recuerden el NADH, entonces decimos la versión del NAD reducida. ¿Por qué? Porque va a tener hidrógeno, ¿listo? Entonces recuerden que el NAD oxidado no va a tener ningún hidrógeno, únicamente va a tener este símbolo más, ¿listo? Entonces ahí en la versión oxidada del NAD, ¿listo? Oxidada, me quedó feo, pero bueno. Listo, entonces tenemos la versión reducida del NAD con el hidrógeno y la versión oxidada del NAD solamente con ese signo más. Entonces recuerden que ya les comenté que el sustrato, por ejemplo, va a ser lo contrario a como inicia el NAD. Entonces, si el NAD inicia reducido, entonces ese piruvato, ese sustrato de esta reacción, va a estar lo contrario, o sea que estaría oxidado. ¿Listo? Mientras que si el NAD termina oxidado, entonces el producto va a terminar lo contrario, entonces va a terminar reducido. ¿Listo? Reducido. Listo. Entonces, allí, ¿qué es lo que vamos a tener? Aparte de eso, de visualizar esas características que ya comentamos, ¿qué más vamos a observar? ¿Qué hidrógenos son los que se va a llevar ese NAD? ¿Listo? ¿Qué hidrógeno le va
digamos, a transmitir al sustrato para que quede reducido. Recuerden que el objetivo en esta reacción entonces es generar un producto reducido. Recuerden que la reducción la podemos hacer si incrementamos la proporción de hidrógeno en la molécula. Entonces, el NAD inicia reducido y termina oxidado. Inicia con hidrógenos y termina sin esos hidrógenos. Quiere decir que estos hidrógenos van a entrar a la molécula. ¿Listo? ¿Dónde van a entrar? Entonces, miren, acá entra un hidrógeno, ¿cierto? Y el otro hidrógeno, ¿dónde va a entrar en la molécula? Va a entrar a este grupo, a conformar ese grupo H. Miren el segundo carbono en el sustrato, no tiene ningún hidrógeno, únicamente oxígeno. Como la molécula ganó hidrógenos, aumentó la proporción de hidrógenos en la molécula, entonces por eso se reduce. ¿Listo? Y para esa reducción entonces tiene que pasar ruptura de uno de los dos enlaces, ¿cierto? Queda un electrón libre en ese carbono, producto de esa ruptura, ¿cierto? Con el cual se va a unir con ese hidrógeno y queda un electrón libre en ese oxígeno, con el cual se va a unir con ese otro hidrógeno. ¿Listo? Bueno, vamos para la última reacción, la cataliza la glucosa 6-fosfato, nuevamente que significa eliminación, ¿listo? Y hidrógeno, entonces eliminación de hidrógeno, ¿listo? Nuevamente identificamos por ello, entonces es una enzima de oxidorreducción, ¿listo? Enzima de oxidorreducción, tanto por el nombre como, recuerden que también lo podemos identificar por la coenzima. Miren acá tenemos al NAD, ¿cierto? Pero miren que este NAD tiene algo distinto, tiene un grupo fosfato, ¿cierto? Entonces recuerde, el NAD puede estar solo, o sea, NAD solo, ¿cierto? Pero también puede tener un grupo funcional adicional. Cuando vimos las enzimas, vimos las tres. Entonces, ese NAD B también es la misma base estructural del NAD, solamente lo único que cambia, entonces es que tiene un fosfato adicional. Ese NAD B, como no tiene hidrógeno, entonces es lo que vamos a tener que va a estar en su versión oxidada, ¿listo? Ese NADPH, entonces es lo que vamos a tener que va a ser su versión reducida, ¿listo? Listo. ¿Por qué? Porque ganó hidrógeno, tiene hidrógeno, ¿listo? Entonces, versión oxidada, versión reducida, ¿listo? Bueno. Allí entonces lo que vamos a tener es que el sustrato, entonces recuerden lo que les digo, glucosa 6-fosfato, entonces si el NAD arranca oxidado, entonces mi sustrato, ¿cómo va a estar? Lo contrario, va a estar reducido, ¿listo? Reducido. Pero como mi NAD termina reducido, entonces mi producto va a terminar lo contrario, oxidado, ¿listo? Bueno. Ese NAD entonces se lleva dos hidrógenos. Esta molécula acá, en esta molécula pues le faltan los hidrógenos en cada uno de estos espacios. Recuerden que completamos con hidrógenos, no lo tiene esta gráfica. Entonces, ¿qué hidrógeno se va a llevar? Entonces se va a llevar este hidrógeno del grupo H, ¿listo? Y también se va a llevar este hidrógeno también de este primer carbono. ¿Listo? Esos son los dos hidrógenos. Como se lleva esos dos hidrógenos, ¿qué le va a pasar a este oxígeno? Se va a unir mediante un doble enlace con el carbono. Entonces allí tenemos que el producto por eso queda oxidado. ¿Por qué? Porque le quitamos dos hidrógenos a la molécula. Por ende, disminuimos la proporción de hidrógeno en la molécula. Al disminuir la proporción de hidrógeno en la molécula, entonces quiere decir que el producto va a quedar oxidado. ¿Listo? Bueno, ya vamos para la última reacción. La última reacción entonces se denomina aminopeptidasa. ¿Listo?
A partir del nombre, pues digamos, el término peptidasa pues me está indicando precisamente que va a actuar sobre un enlace peptídico, ¿cierto? Pero no me está indicando pues como tal su función, ¿listo? Sin embargo, esta molécula de agua entonces me puede dar luces de que puede llegar a ser una enzima hidrolasa, ¿listo? Entonces la enzima hidrolasa. Sin embargo, no se confíen mucho en la molécula de agua solamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener para que sea hidrolasa? Que el producto se divida en dos. ¿Listo? Ese producto se divide en dos. Entonces, si al final el producto queda dividido en dos, ¿cierto? O sea, el sustrato en el producto se divide en dos compuestos diferentes, acá lo podemos ver. Entonces es una hidrolasa. Si, por ejemplo, participa una molécula de agua y no se divide en dos, la molécula final, o sea, el producto no queda dividido en dos, puede ser una liasa. ¿Listo? Entonces, allí, digamos, ese detalle para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá esta molécula de agua, entonces, recuerden que la molécula de agua pues la podemos dividir en OH, ¿cierto? Y en H. ¿Listo? La podemos simbolizar de esa manera, exactamente sería la misma molécula que va a romper ese enlace peptídico. Entonces recuerden, acá tenemos un aminoácido, un oligopéptido constituido apenas por 4 aminoácidos. ¿Listo? Entonces rompe ese enlace peptídico, es carbono nitrógeno, y ese grupo H en la molécula de agua va a entrar a reconstituir el grupo ácido original. ¿Listo? Este aminoácido. Entonces miren acá el carbono del ácido, este sería el carbono alfa, ¿cierto? Y esa, la cadena lateral, que sería de un isopropil. ¿Listo? La cadena lateral de ese aminoácido. Y el hidrógeno va a llegar a el nitrógeno, ¿cierto? A este nitrógeno, y va a completar el grupo funcional amino, y acá seguiría unido con otros aminoácidos sustituyendo el oligopéptido. Entonces es una enzima hidrolasa. ¿Por qué? Porque tenemos un sustrato y llegamos a dos productos donde interviene una molécula de agua y me va a romper un enlace completamente. ¿Listo? Bueno, allí entonces terminamos con este tipo de reacciones. ¿Listo? Tipo de enzimas identificadas en cada una de estas reacciones.